Hola, muy buenos días. Vamos a ver fundamentalmente hoy un teórico referido al momento en que ustedes están transitando en el proyecto de las viviendas agrupadas o múltiples, referido a la implantación, a la organización, al programa y a la tecnología. ¿De qué manera estas cuatro variables empiezan como a intervenir en el proyecto y cómo nosotros vamos a ir resolviendo estas variables a medida de que las vamos considerando? O sea, lo que vamos a ver es organizar a partir de la implantación, organizar a partir del programa, de los servicios y del movimiento. Lo vamos a hacer, y lo están haciendo ustedes a partir de esquemas. Los esquemas en realidad son previos a tomar decisiones, son previos a resolver ya definitivamente las partes del proyecto. Entonces es muy importante imaginar cuál es el momento previo a una planta y es lo que vamos a tratar de desglosar en este teórico. Organizar también a partir de la estructura y de la materialidad, ya que cuando uno conoce la técnica y empieza a imaginar la materia con la cual va a ser construido lo que uno está imaginando y proyectando, tiene más capacidad, más datos de conocimientos para poder diseñar el espacio. Lo primero que vamos a ver, como siempre, vamos a trabajar sobre el apilado, el colado y el ensamble. Vamos a comenzar con el apilado y vamos a ver unas viviendas que ya han sido motivo de análisis de parte de ustedes, que son las viviendas en Chile de Undurraga y Debes. O sea, desde el comienzo, ustedes pueden imaginar que estas tiras que van componiendo las viviendas tienen que ver con varias cuestiones. Por un lado, con la materialidad, es decir, por cómo las tiras se van imaginando. Por eso acá vemos que la tipología empieza a ser como producto de esta repetición de los muros, la repetición por un lado de los muros en el estar, en la parte diurna, y por otro lado, en una menor dimensión, los muros sobre donde se plantean los dormitorios. Si ustedes ven en el esquema, que los esquemas obviamente imaginen que son esquemas previos a la planta que estamos viendo, uno puede ver cómo el proyecto se refiere a tener tres muros portantes, a tener un esquema central de movimiento y de servicios. Ese esquema central se repite en la planta superior, entonces permite tener dos dormitorios, uno a cada lado de los ambientes. Permite también en la planta baja poder saber por dónde se ingresa y cuál es la referencia y cuál es la expansión de la vivienda en su parte diurna. Todo esto entonces lo podemos simplificar en los muros y en la estructura de movimiento. Entonces eso después se va materializando, pueden ver los muros portantes, en este caso tiene importantes pórticos porque estamos hablando de Chile, una zona de sismo muy alto. Entonces aparecen estas estructuras de hormigón enmarcando los muros, pero como estos muros, la repetición de estos muros en la parte diurna y
el anclaje de la parte nocturna, un poquito retirado, recedido de estas cajas, empiezan a conformar estas estructuras que van como produciendo un paisaje nuevo, a su vez con estas esterillas de protección que tienen que ver con el lugar, que tienen que ver con la naturaleza y que tienen que ver con, bueno, obviamente la región. Estas diagonales de madera que también empiezan a ser inmediatamente a producir la estética del proyecto son a su vez diagonales que tienen que ver con la estructura y con la parte sísmica. Bueno, aquí nuevamente podemos ver, o sea, cuáles son incluso con mucha claridad cómo se reconocen los muros, cómo se reconoce este sistema de protección, cómo la puerta de ingreso tiene que ver también con una altura, directamente la altura de losa, sin dinteles. Todo eso va como siendo referido al proyecto de una manera clara y de una manera contundente. En esta otra vemos cómo se agrupan las escaleras, cómo se receden las envolventes, cómo esta estructura diagonal empieza a tener una fuerte importancia y presencia, y cómo a su vez esta, digamos, interfase que tiene con los dormitorios empieza a estar un poquito distanciado hacia adentro y producir solamente esta lectura de cajas muy claramente. Otro proyecto que me interesa mostrarles en relación al apilado son estas 5 casas en bloque. Están realizadas en Buenos Aires por los arquitectos Cadau y Andrea Lanciani, y tienen algunas particularidades interesantes. Son 5 departamentos que conforman una esquina. Ustedes pueden ver la claridad en relación a la organización primero de una modulación que aproximadamente tiene 5 metros, entonces esa modulación se repite. No solamente se repite en un sentido, en el sentido de las I, sino que en el otro sentido empieza a organizarse a partir de vacíos, que son el patio, a partir de servicios, que son las escaleras. Después aparece la parte diurna y pública. Después aparece una transición, que son los ingresos del edificio, y mirándola hacia adelante, las cocheras. Todo esto está como pensado a partir de una envolvente muy clara de ladrillo, que pueden verla perfectamente en la organización de planta. Si es una envolvente que es sumamente regular en todos los aspectos de la tipología, y que empieza a cambiar de estado, a cambiar de material incluso en la fachada del edificio. En sus partes nocturnas también hay una rigurosidad muy grande en la geometría, en la organización, en la continuidad de este módulo, y de nuevo se vuelven a repetir los sistemas de movimiento en forma perpendicular a los módulos portantes, y el sistema sanitario también organizado en el mismo lugar donde abajo están las cocinas y bueno, obviamente las escaleras. Por otro lado, empieza a componerse los sistemas de dormitorios, se van anclando entre sí, produciendo vacíos y permitiendo la iluminación. Y por otro lado, hay una clara resolución de los placares, también en el mismo sentido donde están los muros portantes. Entonces todo esto tiene un ensamble entre el pensamiento del material, pensamiento de cómo organizar la tipología. En este caso son tipologías iguales, tienen pequeñas variables, las de las esquinas fundamentalmente, pero se van componiendo a partir de este esquema tan claro entre el material, la tipología, la organización de las distintas partes, sobre todo los servicios y el movimiento. Si hacemos una abstracción de las viviendas
y empezamos a ver cómo son los esquemas de estos iniciales de la propuesta, se puede ver que hay una modulación muy clara, que es la A, digamos que se repiten las 5 viviendas, y en el otro sentido aparecen la B, que es el patio, la C, que son el sistema de movimiento y los servicios, la D, que es la parte de vacía, de estar, y la B, que es una expansión que da hacia adelante. Entonces es muy claro, muy ordenado. Esto se logra a través de la síntesis que nosotros producimos permanentemente cuando estamos proyectando y cuando estamos organizando los distintos esquemas que nos interesan trabajar. En los dormitorios se vuelve a aparecer la organización de la letra A, pero podrán ver que tienen en el esquema el sistema de movimiento, el sistema de servicios, a su vez los baños están como puenteando las escaleras para poder iluminar y ventilar, pero siempre de un orden absolutamente establecido. Y adelante se van generando como unos patios que tienen que ver eh, con la posibilidad de generar espacios que permiten iluminar y ventilar y por otro lado permiten la intimidad de los dormitorios. Obviamente que la propuesta no solamente se ve aquí unas imágenes que tienen que ver fundamentalmente con la tecnología, con esta idea de envolventes, de tomar el ladrillo como portante, pero a su vez como envolvente, como filtros, con esta idea de pensar en un elemento único que se va perforando, que va cambiando de estado, que pasa de sólido a ser más permeable, que permite pasar el sol a través y la ventilación a través de esos cribados. Y por otro lado, esta estructura que en la planta baja zigzagueaba, que es de chapa, se lo produce con este color negro, que a su vez son semitransparentes porque permite que pase el aire y hace las veces de una reja, pero una reja que produce todo un estado inicial de basamento y no solamente la cualidad que puede tener la reja como protección. Bueno, aquí otras imágenes donde se ve claramente lo que estoy explicitando, el uso de los colores también, que veíamos, es decir, hay una planta baja muy colorida que contrasta con esta planta alta que es una caja, que a su vez la caja va teniendo perforaciones a través del ladrillo y que arma como realmente un edificio único y no se ven las 5 partes que lo conforman. Bueno, aquí ya en detalle lo que tiene que ver la tecnología que ha sido pensada desde el inicio, sin ninguna duda. Esa tecnología también que tiene que ver, como les decía, con el paso del aire, tiene que ver con bajarle la escala al edificio, por eso estos dos colores, esta idea de ir siempre cribando los elementos, es un proyecto que prácticamente no refiere al exterior, sino que está siempre pensado a través de un interior. Por eso vemos cuando ustedes ya empiecen a trabajar la escala L, van a empezar a tener que visualizar todas estas trabas de ladrillos, esta complejidad que tiene el ladrillo en todos estos casos, en el dibujo de la derecha, donde ha sido no solamente pensado, sino también dibujado, proyectado hasta el último detalle. Si ven a la izquierda los encastres, los ensambles entre el ladrillo blanco, pintado de blanco, y el ladrillo común de abajo, cómo llega al suelo y cómo a su vez se separa después con esta piel negra. Todas estas cuestiones son pensadas hasta en el más mínimo detalle. Refiriendo al colado, me interesa ver esta obra de JBC Arquitectura que
es en la Ciudad de México, se llama Viviendas Cóndor. Ustedes lo han tenido como material de estudio. O sea, en realidad lo que es importante que ustedes entiendan y refieran cuando vamos a trabajar sobre el colado es que el colado refiere ya a un material terminado y que necesariamente necesita un trabajo anterior, un trabajo de molde que le vaya dando esta situación que aquí estamos viendo de estos muros verticales que comienzan en planta baja y terminan en la terraza. Esta idea de que el muro tiene texturas, las texturas están producidas a través del material con que se han hecho los encofrados, que en este caso es la madera, y todo esto tiene que ver desde el inicio, ¿no? Obviamente que no podemos pensar una obra de colado si no la hemos referido desde el comienzo. O sea, ¿cuál es el motivo de análisis de este proyecto? Por un lado vemos la composición, ¿sí? A través de una división en tres cuerpos, dos cuerpos llenos y un cuerpo central vacío, que es una plaza, y como podrán ver tiene esa constitución de muro lleno, permanentemente, casi en la planta baja. eh, no hay contacto con el patio, solamente por los accesos. Los contactos son a través de patios interiores que se plantean. Entonces, el edificio se presenta en esta continuidad de muros construidos y en esta idea de realizar interiores, de que el patio sea un lugar de paso, de servicio, de juego común, pero no de relación entre las tipologías. En los dormitorios, cuando subimos en estas 4 viviendas que son dúplex, se puede ver perfectamente cómo estos muros ya componen también los sistemas de servicios, los sistemas de escaleras, posteriormente esta doble eh, fábrica de que haya un dormitorio dando a un patio y otro dormitorio dando a otro lugar en absoluta simetría, incluso proponiendo estas ventanas en la planta alta de los baños sin que haya interferencia entre una vivienda y la otra. Bueno, en la planta del segundo nivel vuelven a agruparse, como ven, los sistemas de movimiento y aparece como el dormitorio principal con todos sus servicios, también dando a esta doble ventilación de las viviendas. O sea, estos muros se pueden como visualizar necesariamente cuando uno trabaja en el hormigón, son continuos. O sea, se debe entender que hay una estructura continua que nace desde el piso y que se debe continuar, que se debe realizar en tramos, porque se realiza a través de un colado. Eso es muy importante, saber de que los muros de hormigón se producen a través de un sistema de colado. Y cuando analizamos los esquemas de las plantas, de la organización en planta, podemos ver con mucha claridad, analizando la planta y tratando de simplificar, a dónde están ubicados los servicios, a dónde están ubicados los muros portantes, cuáles son las circulaciones. Las circulaciones tienen no solamente una simetría en un sentido, sino también en el otro. Eso permite también de que los muros de hormigón sean continuos y que la carpintería vaya de muro a muro sin ninguna mocheta, sin ninguna interferencia. Y en la parte superior, mirando el esquema, que también es simétrico en las dos relaciones, cómo los servicios se van dando a través de un esquema casi lineal, en donde tal vez este esquema
que aquí están visualizando sea inicial, ¿cierto? Sea un esquema absolutamente inicial, en donde tenemos simetría en un sentido, donde en el otro sentido tenemos una dimensión A, una dimensión B, una dimensión C, y se vuelve a repetir la B y la A. Entonces sabemos que en la A está todo el sistema diurno y nocturno, y en la B se van produciendo todos los servicios de sanitarios y vestidores que arman la tipología. Es muy importante cuando uno piensa en el colado, pensar y saber que es necesario una actividad previa, una construcción previa, que son estos encofrados. Si ven lo señalado en rosa, son los encofrados, pueden ser de madera, pueden ser metálicos, son los muros que se van a constituir, pero todos los laterales, todos los interiores deben ser prearmados con sistemas de madera o sistemas metálicos, lo que lleva una necesidad de entender cuál es el entorno, cuál es el contexto, si esto se puede hacer, si esto puede llegar a un camión a hormigonar, en cuánto tiempo, en cuántas partes se va a poder hacer. Y es un sistema sin duda muy complejo de relación que tiene por supuesto estas dos etapas, y acá las podemos ver. Este es un sistema de madera donde se asegura todo el hormigón, el hormigón tiene su máxima, su máximo peso en el momento del colado, cuando todavía no ha fraguado, pero si se fijan, hay como toda una necesidad de poner soportes, de poner estructuras, de realizar maderas. Hay todo un trabajo inicial muy complejo que tiene que ver con la estructura que después va a quedar. O sea, este es el desarrollo del molde, ¿no? Que muchas veces es metálico, pero que eh, eh, debe ser constituidos no solamente a lo largo de los muros, sino también en lo alto de los muros, para que los encofrados no pandeen. En los interiores, en el caso de la foto de la izquierda, sería un interior de una vivienda donde hay, por supuesto, todo un sistema de apuntalados muy complejo, y también la necesidad de entender de que va a haber un colado, va a necesitar espacio, va a necesitar bombas para llegar al hormigón, y que eso debe ser también considerado en todo momento eh, para garantizar, bueno, una buena construcción. Aquí viendo un poco cuáles son los detalles, esta artesanía de generar fachadas, de generar estas aperturas en las ventanas de los baños, de generar estos elementos que muchas veces son imperfectos, seguramente, porque la madera se mueve, porque la madera no es igual, y va generando, como en estos casos de la foto de la derecha, estas imperfecciones, en algunos lugares más marcadas las vetas que en otro. Por ahí puede haber ciertas imperfecciones en todo lo que hace al, a la realización del molde, pero es lo que le da carácter, interés, y lo que hace que el colado sea tal vez un material que nos interese tanto a los arquitectos. Por último, vamos a ver un ensamble. El ensamble tiene otras características, pero tienen que ver con situaciones siempre iniciales. Por eso vamos a ver esta obra de la Caton Basal en Francia, 23 viviendas colectivas, que tienen que ver de nuevo con esta organización, ¿no? Cuando estamos pensando en comenzar a organizar la vivienda, entonces a partir de un módulo, de una organización, de la ubicación de dónde van a ir las áreas de movimiento, como lo muestra el, el croquis o el esquema de la derecha, dónde van los movimientos, a dónde van las áreas nocturnas que están rayadas, a dónde van las áreas diurnas que están
vinculadas al espacio de adelante, por donde se ingresa de los estacionamientos a la vivienda. Todo esto hace una ingeniería inicial del proyecto que es sumamente importante. Se va detallando a medida que vamos pasando la escala, pero se puede ver en estos casos cómo la organización de la misma tipología, repetida, en un caso espejada, y cómo van las circulaciones que ingresan a la vivienda, hacia dónde están las partes nocturnas y hacia dónde están las partes diurnas. Esto obviamente se manifiesta en un corte. Aquí decimos, bueno, cómo se asolea, a dónde están los dormitorios, a dónde están los estares, por dónde se ingresa, a dónde están los jardines, dónde están los pasajes para ingreso a las viviendas. Todo esto son como situaciones iniciales del proyecto que ustedes deberán ir como considerando a partir de estos esquemas. Los esquemas deberán ser cada vez más exactos, pero siempre partiendo de esta idea de poder entender el todo. Aquí se ve una situación de cómo está armada la estructura. Hay una estructura de perfiles doble T con mucha claridad. Hay una estructura que compone el espacio de la vivienda y hay otra estructura que compone los espacios del movimiento y se vuelve a repetir de manera simétrica. Obviamente aquí los muros no tienen características portantes, sino que son revestimientos. Esto, bueno, está en Francia, es otro clima, obviamente, pero es interesante ver cómo este sistema muy particular de perfiles ensamblados van componiendo la totalidad del proyecto. Ya llegando a la tipología, se pueden ver nuevamente los perfiles metálicos, la organización de los sistemas del sistema diurno y sistema nocturno, la organización de las cocinas siempre puestas lateralizadas y de los baños siempre puestos en el mismo lugar, como ordenando un sistema que va componiendo en todos los pisos. Por otro lado está esta idea de una carpintería que va de piso a techo y que va de muro a muro, lo que permite que sean elementos absolutamente realizados en fábrica y colocados directamente en esta carcasa de organización. Bueno, la idea es entender cómo, o sea, a partir de una idea tal vez de organización urbana, se van componiendo las partes, cómo se ingresan, cuáles son los elementos de movimiento, y aquí pensar en la obra, ¿no? Cómo se organiza a partir de tener un lote vacío. Es decir, primero hay un marcado de calles, después hay un lugar donde van a trabajar las grúas, hay una delimitación ya de las viviendas, están las bases iniciales de la perfilería, donde se ubica estas plateas, donde la perfilería, estas bases arman una primer platea. Por otro lado, empieza el criterio del ensamble. El ensamble tiene que ver con también una cuestión inicial de la obra, o sea, son las piezas sobre la platea, y en este caso el proyecto está hecho con losas premoldeadas que le van dando el carácter, acá en la diapositiva que vemos, el carácter a los estacionamientos, pero también después van a ser los que van a componer toda la estructura de la vivienda. Un ensamble tiene que ver con partes que se van componiendo, no solamente se ensamblan acá las piezas de verticales y horizontales, metálicas, sino también estas piezas que son las losas, como ven, subidas por grúas, es decir, hay un lugar donde se ubican las piezas, la grúa las va componiendo y las va ordenando en el sistema
de metálico y se van componiendo así las viviendas. Esto también tiene otra modalidad, otra cualidad que digamos, la estructura es la apariencia final del edificio. Estas placas premoldeadas son losas y son cielos rasos, entonces la vivienda va quedando terminada, pero se va produciendo de una manera muy diferente al colado. Por eso es importante que ustedes lo piensen de entrada. Y si se fijan, están estos sistemas como industrializados, verticales y horizontales, que van componiendo estas losas, de cómo se arma. Acá no hay un encofrado previo, sino son todas piezas industriales que al componerse van componiendo y armando el espacio. Bueno, por último, acá una diapositiva de la organización de los sistemas de movimiento y de cómo también se van componiendo las envolventes. Las envolventes son también armadas, articuladas, son piezas absolutamente realizadas en fábrica que se van ensamblando en el lugar de uso, ¿no? En el terreno. Bueno, donde van los estacionamientos posteriores, digamos, lo que era obrador, ahora es estacionamiento. También se organizan, obviamente, los sistemas de movimiento y la apariencia, como les decía, el de los edificios empiezan como a tener esta apariencia industrial, pero a su vez donde se pueden ver todas las partes que componen el proyecto, los ensambles, los tornillos, el abulonamiento, el encastre de pieza con pieza, muy diferente de lo que habíamos percibido en las 5 viviendas de Cadao, sino por el contrario, acá, si bien hay este ordenamiento inicial que todo proyecto debe tener, este ordenamiento de los sistemas, de la organización de servicios, de la organización de las circulaciones, hay un sistema totalmente visible, metálico, de piezas industriales que le van dando esta conformación. Y esta apariencia que ven aquí, y estos detalles que tienen que ver con carpinterías de piso-techo, como se pueden ver en la diapositiva de la izquierda, con estas losetas que componen los balcones, con el ensamble de las barandas producidas y atornilladas en los perfiles metálicos, como se ve en la estructura de la izquierda, las viviendas, cómo se van incorporando los balcones. Estas carpinterías que tienen policarbonato por el lugar, que a su vez están ensambladas, abulonadas, van generando todo un sistema de organización, de anclaje, que le va dando carácter a la vivienda. Estos son los interiores, como ven, en los interiores tienen estas placas premoldeadas que son losas, como verán. No hay ningún sistema eléctrico arriba de las losas porque los sistemas eléctricos están lateralizados para que sea mucho más fácil el montaje y no se superpongan las tareas. Entonces hay como una inicial concepción del proyecto que tiene que ver en la organización del conjunto, en la organización de las partes, en la organización de la tipología y posteriormente del detalle. En la perspectiva, en la imagen de la derecha, pueden verse los anclajes de los balcones, pueden verse cuál es la estructura del piso en los balcones también, cómo van ensambladas las barandas, cómo la carpintería llega de piso-techo, entonces eso permite que no haya ningún dintel, ninguna situación de húmeda, de que se resuelva de otra manera que no sea a través de esta tecnología planteada. Bueno, aquí
mostrarles un poco de nuevo esta sugerencia de los 3 sistemas. No quiere decir que siempre los sistemas vayan solos, puede haber sistemas mixtos donde se pueden también incorporar estructuras como algunas obras que ustedes han visualizado ya en los análisis, sistemas en donde pueden hacerse tal vez más posterías portantes y los sistemas de movimiento ser con estructuras metálicas y viceversa. Es importante, lo que creo que es importante y que tiene que un poco cerrarles a través de esta pequeña charla es que debe ser pensado con anterioridad, debe ser pensado y organizado siempre con anterioridad, y esto va a ser sintetizado en la medida que ustedes conozcan con mayor profundidad el, el sistema que van a utilizar y el proyecto. Bueno, espero que sigan produciendo. Es importante que lo vayan maquetizando para poder tener una idea mucho más clara del proyecto, y vuelvan a los esquemas, vuelvan a ver si estas organizaciones que ustedes están produciendo se verifican en esquemas claros, en esquemas contundentes, en esquemas prácticos, en la organización de la tipología. Bueno, un abrazo para todos.